Vamos a hacer otro ejercicio de repaso. Está ahí en el archivo de Excel que les mandé. Veamos que es un problema de inventarios. Bien, ¿qué vimos la clase pasada de cadena de Markov? Una cosa muy importante, la cadena de Markov no busca ningún objetivo en específico, como las anteriores herramientas que veíamos. No, eso tiene aplicación para cualquier problema, ¿sí? El que vamos a ver es un problema de inventarios, enfocado como una cadena de Markov. Entonces veamos el ejercicio que está en el archivo Excel. Y obviamente ya nos traen para facilidad de nosotros la matriz de transición. Entonces dice así, se llama problemas de inventario de cámaras. La siguiente es la matriz de transición del inventario de cámaras al finalizar la semana. Entonces esto es muy importante. El corte del inventario se hizo finalizando la semana. Pudimos haber dicho también al principio de la semana, pero aquí el corte es al finalizar la semana. Entonces, supongan que el negocio trabaja hasta los sábados. Entonces, ahí tenemos el inventario al corte del sábado. Por su costo, el almacén solo maneja inventarios hasta 3 cámaras. Entonces, recuerden que lo que vimos en la clase pasada, fundamental para las cadenas de Markov era el espacio de estados. El almacén puede terminar con 0 cámaras, ese es un posible resultado, con 1 cámara, con 2 cámaras, o como su nombre, como lo indicó el problema, solamente tiene inventarios hasta 3 cámaras. Entonces, por eso es que nuestro espacio de estados es 0, 1, 2 y 3 cámaras. Ahí no está en el problema, pero si finaliza con 0 cámaras, a la otra semana lo que hace el almacén es comprar 3 cámaras. O sea, el almacén cuando se queda sin mercancía, lo que hace es que compra otra vez 3 cámaras. Esa política a veces uno lo utiliza en el negocio y especialmente como lo hace el ejercicio. Con mercancía muy cara, uno realmente no compra muchas cantidades. Uno define, vea, de este producto yo voy a tener 1 o 2 artículos, no más. Normalmente, ejemplo, yo tengo ollas arroceras de más de 600.000 pesos. Pues simplemente se tiene exhibida en la vitrina para llamar la atención. Normalmente manejamos un inventario muy corto de ese producto. A veces manejamos 2. El que está exhibido en la vitrina y el que se muestra para vender. Y normalmente entonces uno sabe, si se vendió el que teníamos para mostrar adentro del almacén, normalmente se pide otra vez, uno. La idea es que el de la vitrina no se saque, pero hay momentos dados que por reposición y por demanda, a veces se van las 2, entonces nos toca pedir las 2. Entonces muchas veces se maneja así. A veces se compra 1, a veces se compra 2, pero realmente no se maneja más de 2. Un producto tampoco que se vende todos los días, pues. Entonces, muy bien. Entonces, lo importante de repaso es que el espacio de estado es de 4. 0, 1, 2 y 3. Acá nos traen la matriz de transición. O sea, ya está hecho. La parte más difícil de una cadena de Markov es construir la matriz de transición. Vuelvo, repito, por tiempo, porque este es un tema que lo vamos a trabajar sin mucho hasta el jueves. O sea, al jueves acabamos este capítulo. Entonces, por tiempo no vamos a enfocarnos mucho en cómo se construye la matriz de transición. Eso sí, ya teniendo la matriz de transición, como vamos a ver, uno logra todas las operaciones que necesita. Entonces, esta es la matriz de transición. Nos dice, se pide lo siguiente. Dibuje el diagrama de transición. Entonces vamos a dibujar el diagrama de transición, teniendo en cuenta esta información. Entonces vamos a compartir en Paint
el diagrama de transición. Bien, yo me adelanté un poquito y ya lo había dibujado. Tenemos entonces que podemos tener 0 cámaras, 1 cámara, 2 cámaras, 3 cámaras. Veamos entonces cómo se hace el diagrama de transición. En la matriz de transición existe la probabilidad 0,0. O sea, esa probabilidad cómo se interpretaría? Es la probabilidad de que esta semana el almacén finalice con 0 cámaras. Perdón, es la probabilidad de que esta semana finalice con 0 cámaras, dado que la anterior finalizó con 0 cámaras. En la matriz, esto tenía una probabilidad 0.080. Entonces, dibujamos esa transición. ¿Existe P sub 0,1? Sí. Resulta que la P sub 0,1 nos da 0.184. Entonces, dibujamos esa transición. El almacén puede pasar de tener 0 cámaras esta semana. Si finaliza con 0 cámaras, ¿puede finalizar con 1 cámara la otra semana? Sí. Recuerde, cada vez que se queda con 0 cámaras, compra 3. Y para que finalice con 1, ¿qué puede haber pasado? Si yo, vuelvo, repito, el sábado termino con 0 cámaras. El lunes compro las 3 cámaras. Y si el sábado termino con 1 cámara, tuvo que haber pasado que vendí 2 cámaras. Simplemente eso como por ejercicio. Bien, ya sabemos que esa probabilidad es de 0.184. ¿Tiene transición entre 0 y 2? Sí. En el ejercicio nos dice que P sub 0,2 es 0.368. Entonces dibujamos eso, 0.368. Las 0,3 también existen. Nos dice que P sub 0,3 en la matriz también tiene una probabilidad, perdón, este es 3.68, también existe 0.368. Coinciden en esa probabilidad. Bien, eso es las transiciones del estado 0 cámaras a los demás estados. ¿Existe la probabilidad P sub 0,1? Sí. P sub 0,1 en el cuadro aparece 0.632. Eso quiere decir que el almacén puede, si el sábado pasado terminó con 1, puede quedarse con 0 cámaras este sábado. Marco, Sí. no es P sub 1,0, no es al revés. Es P sub 1,0, sí, tienes toda razón. Voy a borrar. Si es P sub 1,0. P sub 1,0. Ese P sub 1,0 es 0.632. ¿Existe P sub 1,1? Sí. Ese P sub 1,1 es 0.368. Entonces, es esta transición, 0.368. Pero resulta que no existe P sub 1,2. Este es 0. Y P sub 1,3 también es 0. Recuerde que cuando vimos la matriz la semana pasada, les llamaba la atención que no todas las probabilidades eran mayor que 0. Bien. Y es lógico. Si yo termino con 1 cámara el sábado, recuerden, yo solamente compro cuando estoy en 0. Si yo termino con 1 cámara este sábado, y si no compro, es imposible en condiciones normales que el próximo sábado yo termine con 2 cámaras. ¿Sí? Alguien me puede decir, profe, es que le devolvieron 1. No, estamos hablando en condiciones normales. ¿Sí? Sin devoluciones. Simplemente comprar y vender. Bien,
Sigamos. Dentro del mismo cuadro, la misma matriz, existe P sub 2, 0. ¿Sí? Esa probabilidad nos da 0.264. Existe P sub 2, 1. Esa probabilidad es 0.362. Existe P sub 2, 2, que es 0.368. Pero la que no existe es la P sub 2, 3. Vuelvo y repito, lo mismo. Si yo finalizo con 2 cámaras, no compro. Es imposible que este sábado, yo teniendo 2, finalice con 3. Porque recuerden, no compro, no se me sube el inventario. Y ya el estado 3 sí tiene transición con todas. Entonces, y consigo mismo. No quiero llenarlo de números para que eso no se vea atosigado. Ese sería el diagrama de transición. Ahorita más adelante, cuando veamos la clasificación de los estados, van a ver la importancia del diagrama de transición. Para la clasificación de los estados, uno lo puede visualizar con el diagrama de transición. Obviamente el diagrama de transición nos ayuda para casos pequeños, pero si tenemos una cadena de marcado con muchos estados, esta herramienta gráfica no ayuda mucho. Muy bien, ya tenemos la primera pregunta resuelta, el diagrama de transición. Simplemente lo que hacemos es que si existe probabilidad entre dos estados, se dibuja la transición. O sea, se dibuja, si se puede decir sencillamente, la flecha. Si la probabilidad existe. Mire que entre P sub 2 y 3 no existe conexión. Ahí directamente, porque esa probabilidad es ¿cuál? 0. Entonces es muy importante eso pues para el diagrama de transición. Muy bien, ahora concentrémonos en lo otro importante. ¿Qué más nos piden? Nos dicen, si en el momento inicial el almacén comienza con un inventario de 3 cámaras, encuentre las probabilidades de estado para la tercera semana. Entonces leamos con cuidado esa pregunta. Dice, en el momento inicial, el almacén comienza con un inventario de 3 cámaras. Encuentre las probabilidades de estado para la tercera semana. Entonces vamos a repasar eso. ¿Qué vimos la semana pasada de probabilidades de estado? Para encontrar las probabilidades de estado, se requiere un vector de probabilidades iniciales. Acá en el ejercicio nos dice que en el momento inicial el negocio empieza con ¿cuántas cámaras? Con 3, Marco. Con 3. Entonces, acá el vector de estado sería, este sería 0 cámaras, 1 cámara, 2 cámaras, 3 cámaras. ¿Qué sabemos con certeza? Que en el momento inicial el almacén comenzó con ¿cuántas cámaras? Un almacén recién inaugurado, pues usted empieza con todo el inventario. Nos dice que comienza con 3 cámaras. Quiere decir que los otros estados tienen una probabilidad de ¿qué? De 0. ¿Sí? Entonces vuelvo y repito. En las probabilidades de estado siempre requerimos
primero conocer en el momento inicial dónde se encuentra la cadena. Nos dice que en el momento inicial el almacén empieza con un inventario de 3 cámaras. Por eso es que el de 3 cámaras, acá la probabilidad es 1. Los demás es 0. Y recuerde que vimos que la fórmula de probabilidad de estado nos decía multiplique el vector inicial por la matriz de transición elevado a la n. Luego, en este caso, como nos están diciendo, busque la probabilidad de estado para la tercera semana, vamos a multiplicar las probabilidades iniciales por la matriz de transición al cubo. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo el problema. Vamos a multiplicar esta vector inicial por la matriz al cubo. O sea que necesitamos elevar esa matriz al cubo. Muy bien. Vamos a hacer esa multiplicación. Entonces acá es donde yo lo necesito, pues que ya estén medio volando. Porque finalizando esta clase les voy a poner el ejercicio que tienen que, uno de los ejercicios que tienen que entregar de este tema. Vamos a hacer los cálculos. La semana pasada les mandé este archivo, entonces tienen esta parte del archivo. Aquí tenemos la matriz de transición. Primera etapa. Vamos a hacer paso por paso lo que nos piden acá en el archivo de Excel. Acá nos están diciendo AYP2. Entonces vamos a repasar nuevamente multiplicación de matrices. Entonces vamos a hacer esa multiplicación de matriz. ¿Qué dijimos? ¿Cómo se multiplica en la matriz? La función se llama ¿qué? mmult. ¿Qué matriz vamos a multiplicar? Profe, la primera 2 veces, no. La primera. Entonces cogemos la matriz que está desde F2 hasta F15. Perdón, F2 hasta I15. Dije que F2, F15, no, estoy perdido. F2, 2 puntos I15. La vamos a multiplicar por ella misma. Entonces, recuerden que el primer paso es escribir esta función. ¿Qué dijimos? Como vamos a multiplicar una matriz cuadrada de 4 por 4, el resultante es una matriz también 4 por 4. Las multiplicaciones aquí son muy fáciles, no tenemos que pensar mucho en el orden. El orden es el mismo tamaño, ¿sí? Porque son matrices ¿qué? Cuadradas. Entonces recuerden que dijimos que el paso 2 era sombrear. Ahí tenemos sombrear el espacio de la matriz de 4 por 4. Después dijimos que F2. Después le decimos Control Shift Enter. Y esa es la matriz ya en la segunda etapa. Cada etapa aquí, en este caso, el problema son semanas. Esta sería la matriz de transición en 2 semanas. Si este es el momento... ¿Sí? ¿Me puedes hacer un favor y repetirme? Primero uno le da sombrear, después F2, después control, ¿qué? Me quedé ahí. Control Shift. Control Shift Enter. Shift es esto, ya le voy a mostrar. Entonces, recuerden los pasos. Primero, uno escribe la función mmult. Segundo,
sombrea el espacio. Recuerden que esta es una matriz cuadrada. Tercero, le da F2. En algunos portátiles, ese F2 es complicado. Lo tienen que reemplazar por otra función. Bien, y la cuarta, usted le da control, shift. Es en algunos computadores el que está representado con la flecha hacia arriba, que está pegadito del control a mano izquierda. Y le da enter también al mismo tiempo. Estos son los tres pasos, los cuatro pasos. Primero, la función. Segundo, sombrear. Tercero, dale F2. Y cuarto, control más shift. Está representado por la flecha, que puede ser al lado izquierdo o al lado derecho, como quieran. Y le dan enter. ¿Sí? ¿Listo? Doña Estefanía, ¿listo? Muy bien. Sí, gracias. Listo. Bien. Una cosa, ¿se acuerdan que definimos que era una cadena regular? ¿Se acuerdan qué es una cadena regular? Todo cero. Una cadena regular es cuando todas las probabilidades son mayores ¿de qué? De cero. Y no necesariamente tiene que ser en la primera etapa, en alguna etapa. Miren que ahí las probabilidades, todas ya son diferentes ¿de qué? De cero. Luego ya esta cadena es regular. Ahorita vamos a ver eso para qué es importante saber que la cadena es regular. Ahorita repasamos eso. Pero sepan, entiendan, una cadena regular no tiene que ser en la primera etapa que todas las probabilidades sean mayores que cero. Pueden ser en la segunda, tercera o en alguna etapa posterior. Bien. Ahora vamos a hallar la matriz P al cubo. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es multiplicar esta que es P2, vamos a multiplicar por P1, que es esta. Entonces vuelvo y repito. Vamos a hallar P al cubo, la matriz de transición al cubo. Simplemente el resultado es la matriz P2, que está en F8 y 11, la vamos a multiplicar por la matriz P1, que es F2 y 15. Vamos a hacer lo mismo. Subrayamos, le damos F2 y nuevamente Control Shift Enter. Profe. ¿Listo? Profe. Señor. ¿Y si no tenemos el F2? ¿No tiene F2? Sí. ¿En qué? ¿En un el portátil? Hay que Sí. buscar. ¿Y cómo? Digo, usted es el dueño del portátil, usted tiene que saber su máquina. ¿Sí? Yo pues manejo muy poquito portátil. No me gustan. Entonces no te puedo decir, vea, eso se hace así, 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 así. No te lo puedo decir porque realmente no manejo portátil, Santiago. No me gustan mucho los portátiles. Porque los portátiles son muy... ¿Qué? Profe, eso lo busca por Google, buscando con la referencia del computador que tenga. Exactamente. En Google debe haber la solución. Eso pues, eso sí te lo aclaro. Pero no soy muy amante de los portátiles, don Santiago, por una simple razón. Porque el teclado numérico de los portátiles no es muy amigable. Y yo como trabajo con muchos números, no me sirve un portátil.
Claro que alguien me puede decir, profe, pero usted le anexa un teclado numérico. Sí, sí se puede Sí, anexar, profe, pero eso toca es muy esa. amante de los portátiles, ¿verdad? Que lo hay que buscarlo. Muy bien. Vamos. Lo que nos está diciendo ahí, ¿de qué vector inicial estamos hablando? Lo mencionamos. Dijimos que era 0 para 0 cámaras, Sí. 0 para una cámara, 0 para 2 cámaras. Y dijimos que en el momento inicial, el negocio empezó con 3 cámaras. ¿Sí? Ahora vamos a multiplicar el vector inicial por P sub 3. Y aquí si quiero hacer cuentas que como es la multiplicación de un vector por una matriz, sí tenemos que tener presente el orden. Recuerden que la matriz inicial, en este caso, es un vector fila que tiene de orden una fila, 4 columnas. Recuerden que la matriz el vector inicial es este. Y nuestra matriz P al cubo ¿qué tenemos? Es una matriz de 4 por 4. Entonces, ojo, recuerden que la multiplicación de matrices no es conmutativa. Recuerden eso. Entonces, recuerden que si vamos a hacer esta multiplicación, sí tenemos que tener presente el orden. Y es que el vector resultante toma la fila del vector por las columnas de la matriz. Entonces, nos tiene que quedar claro que esto va a quedar así. Un vector fila de 1 por 4. Eso hay que tenerlo siempre presente para el momento de sombrear y resaltar. Muy bien. Entonces vamos a mirar. Vamos a hacer la multiplicación que nos piden. Vamos a multiplicar acá. Acá. Vamos a hacer la multiplicación. Pero vamos a coger el vector. Entonces, ojo, lo multiplicamos como si fuera una matriz. M-mult. Tenemos el vector inicial. Vamos a multiplicar por la matriz P al cubo. Que es esta. ¿Entendidos, chicos? Otra vez. Vamos a multiplicar el vector inicial. Que es este. Lo vamos a multiplicar por la matriz P al cubo, que es esta. Y que eso está en este, aquí está. Le damos. Recuerden, la matriz resultante es un vector de una fila, 4 columnas. Por eso es que sombreamos las partes amarillas. Le damos F2 y le damos Control Shift Enter. Entonces ahora sí tenemos la respuesta, la que nos estaban preguntando. Marco, yo tengo una pregunta. Señora, toda la que quiera. Sí, pues en el B dice, si en el momento inicial el almacén comienza con un inventario de 3 cámaras, si no hubiera empezado con ninguna cámara, ¿qué? Todo el vector inicial 0. Ah, no, espere, le vamos a hacer la pregunta. Bueno. No, espere, vamos a mirar pues la respuesta para interpretarla, porque esto no es... Bien, ahorita pues miramos eso. ¿Cuál es tu inquietud? La vamos a responder. Muy bien. Entonces veamos pues los resultados y cómo lo interpretamos. Entonces ahora sí llegó el momento de la interpretación.
Vamos a interpretar entonces. Entonces, el vector nos dio esto. Nos dio punto 2928, punto 2918, punto 2629 y punto 1514. ¿Cómo interpretamos este valor de punto 2928, que es 29.28%? Entonces, esto nos diría, es la probabilidad de que en la tercera semana, recuerden que acá el tiempo es semanas. Como en los días era lluvioso, este es semanas. En la tercera semana, es la probabilidad de que en la tercera semana el almacén o la tienda termine con ¿cuántas cámaras? Si este es 0, quiere decir que termine con 0 cámaras. 0 cámaras es del 29.28%. Entonces, volvamos a leer eso con despacio. ¿Cómo se interpreta esta probabilidad? Es lo siguiente. Es la probabilidad de que en la tercera semana, recuerden que aquí las etapas son semanas. En la tercera semana, el almacén termine con 0 cámaras, es del 29.28%. 29.18, ¿cuál? ¿Qué es? 29.18 es la probabilidad de que termine con ¿qué? De terminar con una cámara en la primera ¿qué? Perdón, en la tercera ¿qué? Semana. Muy bien. Entonces, ojo, que cada una de esas probabilidades tiene interpretación. Bien, ahora resolvamos la pregunta de Carolina. Carolina, ahora sí, haga otra de la pregunta. Marco, pues que como nos dicen que en la tercera semana, si en el momento inicial el almacén comienza con un inventario de 3 cámaras, encuentre la probabilidad de estado para la tercera semana. O sea, como usted nos decía que si una semana anterior, digamos, las vendió todas, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que empiece con 0 cámaras? O sea, la tercera semana, ¿cómo sería? Bien. No, digamos que usted lo que quería era, si en el momento inicial no tiene ninguna 0 cámara. cámaras, ¿cómo quedaría el vector? El vector queda así. ¿Qué está diciendo usted ese vector? Que en el momento inicial está con ¿qué? 0 cámara. Y otra vez simplemente usted calcularía P sub 3, pero multiplicando este vector que usted definió así por P sub 3. Obviamente usted en un momento inicial puede estar sin cámaras, pero el almacén se va a quedar sin cámaras de por vida. No, usted en un momento dado es como en su negocio. Usted en este momento puede que tenga un producto agotado y no se lo va a despachar el proveedor porque el proveedor está cerrado. Pero usted se va a quedar así, no. Usted dice, o el proveedor va a abrir en algún momento o tocó comprarlo a otro tercero
un poco más caro, pero para tenerlo en el punto de venta, para que al cliente no le digamos no, no, no. Eso es lo que uno hace en los negocios. A veces la fábrica está, ejemplo, en diciembre, cuando el mundo sale a vacaciones, cuando el mundo anterior salía a vacaciones, vamos a ver si se acaba ese viciecito de vacaciones colectivas. Ojalá eso no lo traiga el coronavirus. Yo estaría feliz. Bien, cuando en diciembre todo el mundo está en vacaciones y a usted se le agota un producto y la fábrica está cerrada, ¿uno qué hace? Ah, no. Y tiene una venta. ¿Usted qué le va a decir al cliente? No, espere que la fábrica abra dentro de 15 días y yo le despacho. No, ¿usted qué dice? No, fulanito, ¿en cuánto me dejas ese ventilador? Ah, me dejas ese ventilador en 100.000 pesos. Ah, listo. Usted normalmente le cuesta 85.000 en la fábrica, pero usted lo vende a 120.000 pesos. ¿Usted qué dice? Ah, listo, yo te lo compro en 100.000. Yo se lo vendo a este en 120, me gano 20.000 pesos por el mandado. Entonces, listo. Entonces, esa es un poquito historia, pues muchachos, eso no tiene nada con cadenas de marca, pero para que aprendan, así se hacen los negocios. Uno no en la vida, no, normalmente no se puede quedar esperando que el proveedor le va a solucionar el problema. Usted, si no le soluciona el problema, usted se la rebusca con otro lado. Listo. Veamos la otra pregunta, que también es de repaso. Todo lo que estamos haciendo es repaso. Veamos la pregunta. Suponga que en el momento inicial el almacén comienza con cualquier inventario de cámaras. Ese es el otro supuesto que a veces nosotros hacemos mucho. O empieza en un estado con certeza, o nos dicen que puede comenzar en cualquier estado. Ojo, encuentre las probabilidades de estado para la cuarta semana. Entonces repito la pregunta. Supongan que en el momento inicial el almacén comienza con cualquier inventario de cámaras. Encuentre las probabilidades de estado para la cuarta semana. Entonces vamos a mirar. Marco, entonces ahí el vector sería 1/4, como lo hacíamos la clase pasada. Sí, así es. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Entonces dijimos que lo que normalmente uno hace es o que en el momento inicial está en un estado específico o que nos digan que puede ser en cualquier estado. Y dijimos la semana pasada que cuando es cualquier estado simplemente dividimos 1 sobre el número de estados. Y en este ejercicio es 1 sobre 4 posibles estados, o sea que 0.25. Entonces lo que le vamos a hacer a este ejercicio es que tiene una probabilidad de 0.25 de que empiece con 0 cámaras. 0.25 de que tenga una cámara. 0.25 de que empiece con 2 cámaras. Recuerde que ese 0.25 sale de dividir 1 sobre el número de estados. Y 0.25 que empiece con 3 cámaras. Nos están preguntando, ojo, la probabilidad de estado para la cuarta semana. O sea que lo que vamos a hacer es multiplicar el vector inicial por P sub 4. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Muy bien. Este vector inicial, para que sepan. Ahora sí, vamos a la página de Excel. Necesitamos, para resolver el ejercicio, primero cambiar el vector inicial. 0.25, 0.25, 0.25 y 0.25. ¿Sí? Y necesitamos hallar esta matriz de transición en la cuarta semana. ¿Sí?
Entonces, lo que vamos a hacer es, lo podemos hacer de dos maneras, coger P sub 3 y multiplicarla por P sub 1, o P sub 2 dos veces. Lo que vamos a hacer es multiplicar a P sub 2, que es esta, vamos a multiplicar esa P sub 2 por ella misma. Así de esa manera, P sub 2 por P sub 2 nos da P sub 4. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Vamos a hacerle esta por ella misma. Entonces miren que aquí está eso. A ver, yo lo subo un poquitico más para que se vea. ¿Qué le estamos diciendo ahí al computador? Cójame la matriz que está desde la F8 hasta la I11, que es P sub 2, y multiplíquemela por la misma P sub 2, ¿sí? Y hacemos lo mismo. Sombreamos F2, Control Shift. Ahí tenemos la matriz de transición en la cuarta semana. Ahora vamos a hacer la multiplicación. Dijimos, el vector inicial por P sub 4. Ojo, ¿dónde está el vector inicial? El vector inicial está acá. Ese es el vector inicial. Y lo vamos a multiplicar por la matriz P sub 4, que fue la que acabamos de obtener. Entonces, miren pues lo que vamos a hacer. Multiplicar el vector inicial, o sea, punto 25, punto 25, punto 25, punto 25, que está en la fila F20 y 20. Y lo vamos a multiplicar por la matriz P sub 4. Entonces, cierro. Recuerden que esa multiplicación nos da un vector. Entonces, sombreamos la fila, que es de 4. Le damos F2 y le damos Control Shift Enter. Y ahí tenemos las probabilidades iniciales, las probabilidades de estado ya para la cuarta semana. Marco, Asumiendo, ¿perdón? Marco, Sí. antes de que pase a Paint, antes de que borre lo antiguo a Paint, ¿me puede mostrar? Yo le tomo una fotico, porfa, antes de que empiece a hacer esta. Listo. Muy bien. Ahorita que paso a Paint, entonces no lo borro. Entonces, pues lo repito. Acá estamos haciendo la multiplicación del vector inicial, que es esta, llena de punto 25, porque asumimos que el negocio comienza con cualquier cámara, por P sub 4, que es esta. El resultado es este, el que acabamos de obtener. Este es el resultado que nos estaban pidiendo. ¿Listo? Muy bien. Sigamos con la pregunta. Nos dice, clasifique la cadena y encuentre las probabilidades de estado estacionario e interprete. Bien, recuerden que dijimos la semana pasada una cosa muy importante. Si la cadena, en algún momento todas las probabilidades son mayores que 0, decimos que la cadena es ¿qué? Regular. Y recuerden, a las cadenas regular también se le puede encontrar lo que se conoce como las probabilidades de estado estacionario. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de cadena tenemos? Una cadena regular. ¿Por qué? Porque ya en la segunda etapa, todas las probabilidades son diferentes de 0. Como cadena regular, le podemos encontrar las probabilidades de estado estacionario. Listo. Muy bien, ahora sí voy a pasar a Paint y tómele la foto, pues, Carolina. Y me dice cuándo.
Claro, ¿listo? Marco, no, ni siquiera me has compartido la pantalla. Ah, pero yo soy muy malo. Ahora sí. Marco, listo, hágale, siga. Muy bien. Entonces ya sabemos que la cadena es regular. La cadena es regular porque ya en la segunda semana, todas las probabilidades P sub I J en la segunda son mayores que 0. Como la cadena es regular, podemos hallar las probabilidades de estado estacionario. Recordemos que ¿cómo lo vamos a encontrar? Vamos a encontrar una matriz en un momento dado donde vamos a encontrar que las columnas van a tomar el mismo valor. ¿Y qué dijimos la clase pasada? Que hay dos formas. Una con ecuaciones, que no vamos a tener tiempo ni nos interesa porque es un poco más complicado hacer ese mecanismo. Nos vamos por la línea fácil. Dijimos que eso lo hacíamos era que multiplicando la matriz varias veces. ¿Sí? Entonces vamos por ese mecanismo. Lo vamos a encontrar multiplicando matrices. Para que sepan, todas las probabilidades de estado estacionario nosotros las vamos a encontrar multiplicando las matrices. Recuerden que ya tenemos la herramienta del Excel. Eso, multiplicar matrices, no nos gasta mucho tiempo. Eso a mano sí les digo pues que sí es una barbaridad, pero eso en Excel no. Entonces hay que utilizar pues la tecnología para nuestro beneficio. Muy bien. Espero estar compartiendo Excel porque es que a veces me pongo a saltar y se me olvida que estoy compartiendo. Muy bien. Vamos a hallar a ver si en P8 se nos presenta esa situación. Si no se nos presenta en P8, tenemos que seguir multiplicando. Muy bien, entonces vamos a encontrar P sub 8, que es muy sencillo. Vamos a multiplicar 4 por la misma P sub 4. Entonces simplemente multiplicamos esta matriz con ella misma. De esa manera tenemos P sub 8. ¿Qué hacemos? Como toda la multiplicación de matrices, sombreamos, le damos F2, Control Shift, Enter. Y mire pues que estamos a un pelito. Vamos a hallar, si quieren, vamos a hallar P11, que la podemos hallar, o P12, como quieran. Vamos a hallar P12. Vamos a hallar P12. Voy a copiar esto acá. Le voy a decir que P12 porque estamos a un pelito. Miren pues que la diferencia es muy poquita. Este está diferente. Acá están diferentes pero prácticamente ya llegamos. Vamos a hallar P sub 12 como por practicar.
¿Cómo calculamos P12? Pues muy sencillo, cogemos P8 y lo multiplicamos por P4. Bien, ese orden no importa, ahí no importa el orden, eso sí es conmutativo. P12 da lo mismo, multiplicar P4 que por P8 o multiplicar P8 por P4. ¿Por qué? Porque estas son matrices cuadradas. La única parte donde es conmutativo el asunto. Muy bien. Entonces vamos a multiplicar P8 por P4. Y le damos F2, Control Shift, Enter. Y miren pues que a 4 decimales ya encontramos las probabilidades igualitas por columna. Entonces ya sabemos que ahí tenemos las probabilidades de estado que estacionario. Entonces copiemos eso porque eso nos va a dar para un ejercicio. Otra pregunta muy interesante que tiene esta aplicación. Muy bien, veamos si esa pregunta la tiene o si no la vamos a agregar. No la tiene. Listo. Bien, entonces ya tenemos los datos. Vamos a mirar una pregunta interesante que nos pueden hacer. Y es la siguiente. Bien, interpretemos y hacemos la pregunta primero. Después. Veamos entonces qué significa eso. ¿Qué significa el primer valor que encontramos? ¿Cómo lo interpretamos? Esto lo interpretamos así. La probabilidad de que finalice. Recuerden que estamos hablando que el corte es el final de la semana. La probabilidad de que finalice la tienda con 0 cámaras en cualquier semana es del 28.57%. Interpretemos otra, la última. Entonces decimos así, la probabilidad de que finalice la tienda con 0 cámaras en cualquier semana es de 0.2857. La probabilidad de estado estacionario 3 nos dice que es 0.1663. Es la probabilidad de que finalice la tienda con 3 cámaras en cualquier semana es del 16.63%. ¿Listo? Entonces, eso es lo que se interpreta la probabilidad de estado estacionario. Es la probabilidad de que en cualquier momento se encuentre en el estado tal. Nos lo da la probabilidad de estado estacionario. Entonces, en este caso, en cualquier semana. Ahí tenemos la probabilidad de que termine con 0 cámaras. En cualquier semana es del 28.57. O la probabilidad de que finalice con 3 cámaras en cualquier semana es del 16.63. Obviamente ahí tenemos las otras dos
que se puede interpretar de la misma manera. Esta es la probabilidad de que finalice con una cámara en cualquier semana y esta es la probabilidad de que finalice en cualquier semana con dos. ¿Para qué nos sirven las probabilidades de estado estacionario? Para encontrar valores esperados. Valores esperados. El valor esperado de lo que nos solicitan va a ser la sumatoria, por decir algo, del valor que nos dan para el estado I multiplicado por la probabilidad de estado estacionario del estado I. Esto es digamos, desde 0 hasta m. Bien, veámoslo más práctico en este problema. Si nos dicen que si cada cámara tiene un costo de $1.000.000 de pesos, cada cámara tiene un costo de $1.000.000 de pesos. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el inventario final esperado de la tienda? ¿Cuánto vale el inventario final esperado de la tienda? Obviamente de las cámaras estamos hablando. Claro, pues que eso, de las cámaras. De las cámaras. Entonces vamos a hacerlo muy simple, vamos a hacer un cuadrito para que nos quede más fácil visualizarlo. Vamos a hacer un cuadrito. Veamos el costo. ¿Qué pasa si el almacén no tiene ninguna cámara? ¿Cuánto cuesta ese inventario? Escucho respuestas. Si el almacén no tiene cámaras, ¿cuánto cuesta el inventario? 0. 0. Fácil. Si el almacén tiene una cámara, ¿cuánto cuesta? 1.000.000. $1.000.000 de pesos. No tiene ciencia. ¿Cuánto nos cuesta cuando el almacén tiene 2 cámaras el inventario? 2.000.000. 2 millones. ¿Y cuánto nos cuesta cuando tiene 3? Pues obviamente 3 millones. Entonces aquí ya tenemos la columna de los costos. Costos, en este caso. Uy, no me quiere escribir. Costos. Ahora pongamos acá las probabilidades. La probabilidad dijimos que era 0.2857. .2848. .2632. Y .1663. Ahora simplemente vamos a multiplicar esos costos por la probabilidad. Entonces, 0
por esto, ¿nos da cuánto? 0. 1.000.000 de pesos por punto 2848. ¿Cuánto nos da? Punto 2848 por 1.000.000 de pesos. Nos da 284.800. Ahora, ¿cuánto nos da? 2 millones por punto 2632. Eso nos da 526.400 pesos. Y por último, 3 millones por punto 1663. Nos da 498.900. Sumemos esta columna. Y eso nos da 1.310.100 pesos. Entonces, en este caso, el costo del inventario esperado. Alguien lo puede decir como el costo del inventario promedio, también. Simplemente es esta respuesta para la tienda. Entonces, tiene un inventario promedio de ¿cuánto? Es decir, que normalmente tiene algo más de una cámara. En promedio tendría algo más. Normalmente lo más común es que tengan más, por lo menos una cámara. ¿Sí? Muy bien, entonces muy importante esta aplicación. Esas probabilidades de estado estacionario nos permiten encontrar valores esperados. Es simplemente conocer cuánto vale para cada estado lo que estamos buscando, porque aquí este es costos. Pueden ser utilidades, puede ser ingresos, puede ser cualquier cosa, pero lo importante es que conozcamos. En este caso, el costo de mantener una cámara era 0, perdón, de 0 cámaras es 0, de una cámara 1 millón, de 2 cámaras 2 millones y de 3 cámaras 3 millones. Tenemos las probabilidades de estado estacionario, las multiplicamos. Entonces, esto salió de esto, de multiplicar esto, las multiplicamos, sumamos, y así de esa manera podemos decir que en cualquier momento el inventario de la tienda es de 1.310.100 pesos. ¿Verdad? Que más o menos hay que tener presupuestado esta plática en inventarios, 1.310.000 pesos. Muy bien, listo, muy importante eso. Vamos entonces a ver cómo se clasifican los estados. ¿Cómo se clasifican los estados? Muy bien. ¿Cómo se clasifican los estados? Vamos a mirar me va a complicar la vida con muchos. Para clasificar los estados, perdón. Vamos a trabajarlo con esto. Clasificación de los estados.
Bien, supongamos que tenemos este siguiente diagrama. Bien, tenemos ese diagrama de transición. Veamos visualmente cómo se clasifican los estados utilizando esta herramienta del diagrama de transición. Lo vamos a clasificar por varias herramientas. Una puede ser con el diagrama de transición. Bien. Vamos a empezar con estados transitorios. Bien. Primer estado, estado transitorio. ¿Cómo se define un estado transitorio? Es aquel estado en que en cualquier momento ya no es capaz de regresar a él. Bien, entonces, primera definición de estado transitorio. Es aquel estado en que en cualquier momento ya no es capaz de regresar a él. Bien, el estado 0 puede salir al 1, como lo muestra la gráfica, quedarse aquí un ratico el estado, pero miren que el estado 0 es capaz de regresar a él. Luego el estado 0 no es transitorio. El estado 1 puede quedarse amañado en él, puede irse al 0, pero puede regresar otra vez a él. Pero veamos en particular el estado 2. ¿Qué pasa con el estado 2? Se puede quedar amañado un rato en él, pero si pega este brinco, mire que ya el 1 no está comunicado con el 2. Ya, si pasa al 1, ya no es capaz de regresar al 2. No hay camino que conduzca al 2 desde el 1. Y si le da por pasar al estado 3, mire que tampoco hay comunicación entre el 3 y el 2. Luego aquí el estado 2 es un estado transitorio. Entonces pongamos eso. El estado 2 es transitorio. Muy bien. Veamos un estado absorbente, que es muy fácil de visualizar y que va a ser muy importante para el tema que sigue, los estados absorbentes. ¿Cuál es la particularidad de un estado absorbente? Entonces, se dice que el estado, vamos a llamarlo el estado J, es absorbente cuando la probabilidad P sub JJ, o sea, consigo mismo, es 1. Entonces, despacio otra vez. El estado absorbente, se dice que el estado J es absorbente cuando la probabilidad de
el consigo mismo es 1. ¿Cómo se distingue fácilmente un estado absorbente en un diagrama de transición? Es aquel estado, como el 3. Miren que este estado 3, la única transición, la única flecha que sale de él, regresa a él. Entonces, aquí el estado 3 es un estado absorbente. Entonces, vuelvo y repito. ¿Cómo lo distinguimos? Matemáticamente lo vamos a distinguir por esto. Muy importante esto. Matemáticamente lo vamos a distinguir por esto. Cuando la probabilidad de transición consigo mismo es 1. Gráficamente, ¿cómo se distingue el diagrama, el estado absorbente? Cuando solamente tiene una transición que sale de él y siempre regresa a él. Entonces, mire que visualmente también se ubica fácil. Y matemáticamente también se ubica fácil. Tengan presente esta para el próximo tema que vamos a ver el jueves. Muy bien. Y C, tenemos lo que se llama el estado recurrente. ¿Qué es el estado recurrente? Es aquel que en algún momento es capaz de regresar a él. Entonces, recurrente es aquel... ¿Perdón? ¿Me va a hacer un favor? Sí. ¿Me va a repetir, por favor, la C, que es que no le entiendo qué escribe ahí? Recurrente es aquel que en algún momento es capaz de regresar a él. ¿Sí? Cosa que pasa con el estado 0 y 1. En este caso, el estado 0 y 1, puede que el estado 0 vaya al 1, pero en algún momento es capaz de regresar nuevamente al 0. El estado 1 puede pasar, que se puede entretener en él, puede pasar al 0, pero regresa al 1. Entonces, en este caso, los estados 0 y 1 son recurrentes. Y ahorita vamos a ver cómo se distingue matemáticamente un estado recurrente. Eso es gráficamente. Entonces, veamos pues la clasificación de los estados. No existen más estados para que sepan. Tranquilos, solamente existen esos 3. Clasificación de los estados. Volvamos a leer. Un estado transitorio es aquel estado en que en cualquier momento ya no es capaz de regresar a él, como sucede aquí en el estado 2, que si pasa al 1, ya no hay conexión entre el 1 y el 2. O le da por pasar al 3 y ya no hay conexión entre el 3 y el 2. El estado 2 sale de él y en este caso se perdió. Ya no es capaz de regresar al 2. Por eso se dice que el estado es ¿qué? Transitorio. El caso extremo, digamos así, es el estado absorbente. El estado absorbente tiene la particularidad que nos dice que la probabilidad de transición consigo mismo es igual a 1. Consigo mismo. Esta va a ser muy importante para poderlo identificar en la matriz. Sin tener que hacer la gráfica, podemos identificar el absorbente mirando esta situación. Pero gráficamente lo distinguimos como aquel estado
en que solamente tiene una transición que sale de él y regresa a él. Solamente Marco. tiene, sí. Marco, pero todos no son absorbentes, sabiendo que todos se llegan a sí mismos. No. Vuelvo y repito, el absorbente es aquel que tiene la particularidad de que solamente tiene una transición, una, Listo, que sale de él y regresa a él. El 0 tiene esta transición, ¿sí? Pero también tiene una transición que regresa a él, ¿sí? El 1. Lo que pasa es que un absorbente es un caso particular del recurrente. Todo absorbente es recurrente, pero no todo recurrente es absorbente. ¿Ya? Un poquito de palabras, pues. Pero eso, pues, no. Concéntrense en esto. El absorbente se distingue matemáticamente porque la probabilidad consigo mismo es igual a 1. Gráficamente, es aquel estado en que solamente tiene una transición consigo mismo. ¿Sí? Bien, el recurrente es aquel estado que en algún momento es capaz de regresar a él, como en el caso del 0 y el 1, que el 0 va al 1, pero tiene forma de devolverse del camino 1 hacia el 0, ¿sí? Y el 1 tiene varias opciones, puede ir al 0 o puede quedarse en él, pero él siempre es capaz de regresar a él, ¿sí? Entonces, en este diagrama tenemos todos los tres estados: el transitorio, el absorbente y los recurrentes. Veamos otra manera de mirar cómo se clasifica fácilmente un estado recurrente, que ya lo hemos hecho. Ustedes no lo han visto, pero ya lo hemos hecho. El siguiente, pongan esta nota. Las cadenas regulares, ojo, las cadenas regulares, que nosotros ya sabemos que es una cadena regular, está conformada, pues están conformadas por estados recurrentes. Entonces, esa es la manera más fácil de ver matemáticamente cuando tenemos estados recurrentes. Si tenemos una cadena regular, ya sabemos que todos los estados de esa cadena son ¿qué? Recurrentes. Entonces, muy fácil. Entonces, vuelvo, repito. ¿Cómo se pueden clasificar los estados? Se pueden clasificar una es la ayuda del diagrama de transición. Y la otra es mirando la matriz de transición. Primero, si tenemos una probabilidad P1, 1 igual a 1, ya sabemos que ese estado 1 es ¿qué? Es absorbente. O las cadenas regulares, ya sabemos que en las cadenas regulares todos los estados son ¿qué? Recurrentes. Esas son las ayudas matemáticas que nos pueden encontrar. Listo. Muy bien. Esto de la clasificación nos va a servir para cuando veamos las probabilidades de absorción. Vamos a repasar entonces con otro ejercicio el concepto de cadenas regulares y vamos a mirar este ejemplo. Un ejemplo de participación de mercado. ¿Sí? Participación de mercado. Estas son las probabilidades en cada compra. Cada compra.
cada compra es la etapa. Hagamos ejercicio que se los voy a pasar porque este de pronto no lo tienen. Veamos cómo se puede utilizar una cadena de Markov para participación de mercado. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Yo les voy a interpretar cómo se quiere decir eso. Esta, podemos decir que esta es la anterior compra. Ah. Se arranchó otra vez este Excel. No sé por qué. Muy bien, veamos pues. ¿Qué nos quiere decir esto? Esta es la anterior compra. Punto 70 es la probabilidad de que la anterior compra el cliente lo hizo en la vaquita y en la nueva compra la realice en la vaquita. Lo que nos está diciendo eso es que la probabilidad es de un 70% de que el cliente siga en la vaquita. Esta siguiente probabilidad la del euro, nos quiere decir que hay un 5% de probabilidad que la anterior compra la hizo en la vaquita y en la nueva ya se pasó a euro. Esta del 5% de Merquepaisa es lo mismo, se leería así. Es la probabilidad de que si la anterior compra la hizo en la vaquita, la próxima compra la haga en Merquepaisa, que es del 5%. Ese punto 8 de 1 quiere decir lo mismo. En la anterior compra estaba en la vaquita, ahora se pasó para D1, que es del 8%. Igual probabilidad del 8% tiene para pasarse de la vaquita justo y bueno, ¿sí? Y solamente tiene una probabilidad del 4% de pasarse de la vaquita al éxito. Muy bien. Como pueden ver ustedes, esa matriz, esa cadena es regular. ¿Por qué regular? ¿Por qué regular? Chicos, ¿por qué regular esa cadena? Chicos, ¿por qué regular? Marco, porque es mayor de 0. Porque todas las probabilidades son mayores que 0. Ah, espera, nos falta una. Aquí de pronto nos equivocamos. Esta es 0, todavía no es regular. Bien, vamos a esperarte que tengo que salir de aquí de Excel y lo tengo que volver a cargar porque este se me ranchó. Listo. Espere pues que se me ranchó el Excel y... Bien, todavía no es regular, Jaime, porque esta todavía no es 0. Pero vamos a encontrar la matriz P sub 2. Vamos a encontrar la matriz P sub 2 y ahí sí nos vamos a dar cuenta que... Simplemente multiplica. Multiplicarla. Vamos a multiplicarla. Vamos a multiplicarla en P sub 2 para darnos cuenta que es regular. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Miren que es una multiplicación de una matriz grandecita. Si esto fuéramos a hacerlo a mano,
Ahí les queda tiempito para entretenerse en esta cuarentena. Entonces vamos a encontrar P2. Y en P2 nos vamos a dar cuenta que ya sí, ya es una matriz regular. Vamos a entrar. Vamos a sombrear. Vamos a darle F2. Control Shift. Marco, no estás compartiendo. Estoy compartiendo. ¡Ah, qué belleza, qué hermosura! Listo. Gracias. Listo. Muy bien. Aproveché que ustedes no estaban y ya hice la multiplicación. La matriz P2. La voy a volver a hacer pues para que practiquemos. Vamos a hacerla. Entonces, mult. Vamos a multiplicar esta matriz por ella misma. Le damos F2. Perdón. Lo sombreamos, le damos F2. Control Shift. Enter. Pues ahora sí. Esta sí nos quedó. Vamos a ponerle formato. Número 4 decimales. Que nos quede más estándar. Entonces, acá. Sí. Eso se multiplica normal, pues normal. Normal, no, multiplicación de matrices. Pues sí, pero pues es que como dice, encuentre las probabilidades del estado estacionario. Es que vamos a encontrar las probabilidades de estacionario. ¿Por qué las vamos a encontrar? ¿Por qué las podemos hallar? Primero, recuerden que aquí ya sí son toda esta matriz, ya sí es regular en esta etapa. Vuelvo y repito. Matriz puede que no sea regular en la primera etapa, pero sí puede ser regular en otras etapas. ¿Cómo la sabemos? Multiplicando y mirando. No hay forma más. Multiplicamos y miramos. Entonces, lo que nos quede claro primero es que ya en la segunda etapa, mire que aquí teníamos un 0. ¿Por qué no podíamos definir que era regular en la primera etapa? Porque aquí teníamos un ¿qué? Un 0. Por ese 0 no podíamos definir que la cadena era regular. Pero en la segunda etapa... Marco, ¿me va a mostrar la de arriba, por favor? ¿Qué? Va a mostrar la parte de arriba. Esa, un segundito, por favor. Tranquilo que yo les paso este archivo. Ah, sí, gracias. Muy bien, entonces, ojo, ya en esta segunda compra, porque esta es la segunda compra, ya sí nos está mostrando que la cadena es regular. Ojo, si es cadena regular ya podemos clasificar los estados. ¿Cómo son los estados? ¿Cómo son los estados? En una cadena regular está conformada por estados ¿qué? Recurrentes. Recurrente, muchachos. Ojo, pues que el Alzheimer le está golpeando muy duro y está muy jóvenes. Ojo, como es regular, podemos encontrar las probabilidades de estado estacionario. Si es regular, ¿podemos encontrar las probabilidades de estado estacionario? Sí. ¿Cómo lo hallamos? Por multiplicaciones. Entonces veamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a encontrar la matriz P4. Copio aquí abajo, a que nos quede. Vamos a hallar la P4, pero no la multiplicación, pues porque ahí sí. Vamos a hallar P4 acá. Para hallar P4, simplemente, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos esa matriz por ella misma. Y sombreamos. Control F2.
Control Shift Enter. Todavía estamos muy lejos de que la matriz, las probabilidades sean ¿qué? Iguales. Vamos a calcular P sub 8. Entonces, vamos poco a poco multiplicando. Chicos, esto es un proceso de multiplicaciones. Hay que tener calma, pues. No va a ser siempre en P sub 8 la solución. Tampoco en P sub 8. Vamos a mirar, pues. Repasemos. Vamos a multiplicar la matriz P sub 4. Ella misma. La vamos a sombrear. Vamos a dar F2. Control Shift Enter. Chicos, se está acercando. No son iguales, pero mire que ya los valores de cada columna se están asemejando. Vamos a calcular ¿cuál matriz? Vamos a calcular la matriz P sub 16. Vamos a hacer la P sub 16. Vamos a hacer la P16. Inclusive, si uno se pone a mirar, ahí está la respuesta, pues, pero vamos a practicar. Vamos a calcular P 16. Entonces vamos a hacer la multiplicación de esta. Lo mismo. La vamos a F2, Control Shift Enter. Cerquita, pero no hemos llegado. Bien, vamos a hacer la P32. Ahí está la P32. Listo, automática, cambio aquí. Esa es la P32. Y mire que en la P32, mire que ya tenemos las columnas que iguales a 4 decimales. Veamos entonces los resultados, que es muy interesante. ¿Qué significa cada uno de esos valores? Muy importantes para que ustedes vean eso, para que, cómo sirve esto para investigación o participación de mercado. Cómo con una cadena de Markov, ¿cómo podemos decir participación de mercado? Muy bien. Yo estoy apuntando acá para los valores. Cualquier parecido con pura realidad, con la realidad es pura coincidencia, muchachos. Veamos la interpretación, porque esto es muy importante. ¿Cómo la interpretamos? La primera era la vaquita. Esa probabilidad es de 18.78%. ¿Cómo lo interpretamos? De la siguiente manera. La probabilidad de que en cualquier momento
o en cualquier momento, en cualquier compra, la realice en la vaquita, es del 18.78%. Veamos una interesante. Esta es la de euro, 12.79%, para que sepamos. La de Merquepaisa, muy similar, 12.66%. Pero veamos, esta es la de 1. Según esto de 1, es la de 27.41%. ¿Cómo la interpretamos? La probabilidad de que en cualquier compra la realice en D1 es del 27.41%. Justo y bueno nos dio 21.71%. Y el éxito sería apenas del 6.666%. Entonces, según este estudio de participación de mercado, mire pues que, claro que son datos inventados, de 1 estaría ganando la batalla. Y el que estaría más lejano de todos sería el éxito, que apenas estaría ganando una participación en las compras del 6.66%. Muy bien. Entonces, muchachos, la idea era mirar cómo las cadenas de Markov se pueden prestar para hacer estudios de participación de mercados. Mire que en este ejercicio de las cámaras era un problema de inventarios. Este sí simplemente es de un ejemplo de estudios, ¿sí? Y veamos la tarea. ¿Cuál es la tarea que van a tener? Pues apunten la tarea. Pues yo termino de grabar y les voy a apuntar la tarea. Marco, me va a mostrar la última que copió en Paint, por favor. Sí, yo termino la grabación y